Bienvenidos chicos y chicas, hoy estamos ante una de las grandes vulnerabilidades de todos los tiempos. Estamos en el OWASP Top 1 y esto es inyección SQL. Quedaros hasta el final del vídeo y os prometo que no os arrepentiréis. Bueno chicos y chicas, estoy de nuevo aquí con todos vosotros. Ya una vez quitado toda esta paramenta hacker, habría que explicar qué es un SQL Injection. Un SQL Injection, la verdad que es una de las vulnerabilidades más importantes de OWASP. ¿Y por qué os digo esto? Porque trae aparejadas ciertos problemas a nivel de base de datos. Para que entendáis bien lo que es un SQL Injection se trata simplemente de añadir a una consulta SQL un contenido potencialmente peligroso. Y para ello, como nosotros tenemos que añadir ese contenido potencialmente peligroso, necesitamos ponernos en contacto con la aplicación. Y como necesitamos ponernos en contacto con la aplicación, necesitamos un vector de entrada. Por lo tanto, en OWASP, el SQL Injection siempre se toma, por así decirlo, como entrada la validación del usuario. Entonces, vais a tener una categoría que se llama Invol 005 y ahí es donde está documentado, donde está referenciado el SQL Injection. Luego, nuestro problema realmente con el SQL Injection está en la validación de la entrada. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Si os acordáis, en mi canal tenéis una máquina que se llama OWASP Web Broken Application y dentro de ella hay una máquina que se llama Down Vulnerable Web Application o DVWA. Vamos a utilizar esta máquina y os voy a explicar más en profundidad lo que es un SQL Injection. Estar atentos porque es muy sencillito. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí otra vez. Web Broken Applications es la máquina que yo en mi canal estuve explicando. Entonces, esa máquina, como veis, una vez que se levanta en VirtualBox, tú tienes configurado en adaptador puente una dirección IP. Y esa dirección IP que tengo es 192.168.43.93. Entonces tenéis todos los pasos en mi canal. Una vez que tenéis la máquina montada, lo único que tenéis que hacer es utilizar Firefox y Burp Suite. Entonces Firefox y Burp Suite es muy sencillo de utilizar. Simplemente cogéis vuestro navegador. ¿Dónde está el navegador? Navegadorcito. Vamos a ver. Aquí está nuestro navegador. Yo prefiero utilizar el Firefox. Como veis, estoy navegando a esa página web y estoy pasando todo mi tráfico, ¿vale? Todo mi tráfico lo estoy pasando a través de Burp Suite. Como veis ahí tengo Burp Suite, ¿vale? No estoy interceptando el tráfico, luego todas las peticiones que yo estoy realizando, como veis, están pasando por mi Burp, ¿vale? Estoy viendo todas las peticiones, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tengo que navegar es entre todas esas máquinas que tengo aquí, tengo que escoger Down Vulnerable Web Application. ¿Y cómo accedo a esa máquina? Pues por defecto, el password es admin y admin. Admin. Cuidado, no es admin password. Yo pensaba también que era eso. Y incomprensiblemente el botón de OK en otras máquinas ha desaparecido. Entonces tenéis que dar un intro, ¿vale? Y accedéis a la página, ¿vale? Y entonces lo único que tenéis que hacer aquí es muy importante que en esta máquina, ¿vale? Para probar este apartado de SQL Injection, vamos a bajar al nivel, ¿vale? Bajo. Vamos a fijarlo como un nivel bajo. ¿Por qué os digo esto? Porque así no nos van a aplicar algunas medidas de contención contra el SQL Injection y va a ser mucho más sencillo el que lo utilicemos. Entonces, quedamos justo aquí y vamos a empezar a inyectar SQL. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. ¿Qué es realmente SQL Injection? Cuando tenéis un campo de entrada del usuario, en este campo User ID, en el que tú pones un 1 y te dice admin, pones un 2 y te recupera Gordon Brown, si vosotros estáis recuperando datos de la base de datos, justo en ese momento estáis interactuando con la aplicación y tenéis una validación de entrada, una entrada a la aplicación, ¿vale? Una entrada a la aplicación, 4, 5, voy a poner 6, voy a poner 7, uy, hay 6 usuarios, del 1 al 6. Ahora, ¿cómo puedo yo inyectar algo? Hay un carácter mágico para inyectar una sentencia SQL, para añadir SQL a esta consulta, ¿no? Esta consulta tiene que estar, por así decirlo, tiene que estar lanzando comandos contra la base de datos, ¿no? Porque nos está recuperando datos. Entonces, si yo pongo una comilla, esa comilla que yo pongo, cuidado, porque esa comilla lo que va a hacer es que tengamos un error de sintaxis SQL. Cuidado, no un error SQL, porque podría haber un error SQL y no haber un SQL Injection. Es un error de sintaxis. Y ese error de sintaxis nos está diciendo que nosotros, por favor, que chequemos el manual de SQL porque nosotros no estamos haciendo bien
esa consulta SQL. Algo está fallando en esa consulta SQL. ¿Qué está fallando en esa consulta SQL? Pues que hemos añadido una comilla. Y como hemos añadido una comilla, sencillamente no se puede cerrar la consulta SQL. Luego tenemos un problema. ¿Cómo remediamos ese problema? Si yo pongo una comilla y falla la consulta, voy a poner, oye, 2 comillas. ¿Qué pasa si yo pulso con 2 comillas? Que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque es como si estuviera inyectando la nada. Estoy inyectando comilla, comilla. Y como estoy inyectando comilla, comilla, no pasa absolutamente nada. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Estoy cerrando bien la consulta. También con esa comilla, comilla, no ocurre nada. Pero si pongo una comilla y pongo una ampersand, tengo una cosa mágica, porque he puesto un carácter. Esa almohadilla es un carácter de comentario. Es la misma que se pone en los teléfonos, pero para SQL es un comentario. Entonces, si yo abro la consulta y pongo un comentario, realmente no tengo nada. Entonces, ese comentario lo que me hace es protegerme contra tener algún error en la construcción de la consulta, de nuestro SQL Injection. Pero ¿cuál es por así decirlo, si queremos recuperar todos los usuarios, queremos hacer nuestra primera inyección SQL, cuál es la consulta que nosotros siempre se cumple y es verdadera? Por 1 igual a 1. ¿Por qué? Porque esta consulta que parece totalmente inocua, lo que nos va a hacer es que la condición siempre se cumpla. Estamos poniendo, recupérame un usuario, y en la cláusula where de nuestro SQL estamos diciéndole, oye, recupérame mi usuario, pero recupérame todos. Por eso pongo una condición que siempre se cumple. Or 1 igual a 1. Entonces, si esto funciona, sería nuestra primera inyección SQL funcional. Nosotros realmente ya hemos conseguido la inyección SQL, pero funcionalmente, es decir, recuperando todos los usuarios, preparando una consulta SQL para que haga algo para lo que igual no estaba en principio diseñada la consulta, ¿va a funcionar, sí o no? Y efectivamente funciona. Hemos recuperado todos los usuarios de esa tabla. Realmente estamos volcando la tabla users. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación nos lo está permitiendo. Nos está permitiendo inyectar en ese campo SQL una consulta que en un principio no debería. Deberíamos poder recuperar los identificados del usuario, pero no deberíamos poder recuperar todos los identificados del usuario. Esto es un ejemplo muy básico de inyección SQL, pero realmente es la base de todas las inyecciones SQL que veremos en el canal. Bueno, chicos, y seguimos investigando. Fijaros, para hacer una prueba de concepto de esta inyección SQL funcional, lo único que tenemos que hacernos es en Burp localizar esa petición. Y como veis en Burp, si localizamos nuestra petición, ¿veis esa petición? ¡Qué bonita petición! Es una petición de tipo GET, ¿vale? Y en esa petición de tipo GET nosotros tenemos nuestro parámetro vulnerable, que es ID, ¿vale? El campo se llama UserID, pero internamente en la aplicación se llama ID, ¿vale? Y ese campo es vulnerable y como veis, nosotros si vamos a esa aplicación, lo que estamos es poniendo una comilla que es tanto por 127, un más, que sería ese espacio en blanco, or, un más, espacio en blanco, 1, después tanto por ciento 3, D mayúscula, que sería ese igual, un 1, un espacio, más, después tanto por ciento 23, que sería la almohadilla. Entonces, hay que llevar, cuando realmente se pone una comunicación con esa aplicación web, no se mandan esos caracteres. Tenemos que mandar una codificación de esos caracteres, ¿vale? Esa codificación especial, ¿de acuerdo? Y eso ya nos vale para nosotros. Si os fijáis, yo cuando vuelvo a lanzar esta petición, vamos a mandarla al repeater, recordáis de mi canal, ¿no? El repetidor. Y cuando yo lanzo esa petición en el repetidor, como veis realmente, si yo renderizo la página, estoy viendo en la renderización de esa página, bueno, está tardando un poquitillo más, quizás, vale, ya la tenemos aquí, un poquitillo más, bueno, veis en la renderización de la página todos los usuarios, ¿vale? Esto se puede ver también en RAW. En el RAW nosotros también podemos ver que realmente el content length que nosotros estamos cogiendo son 5090, perdón, 5090, bueno, pues eso es el tamaño. ¿Cómo hacemos esta POC? Lo único que tenemos que hacer, si realmente es un SQL Injection y queremos hacer una prueba de concepto con OR 1 igual a 1, nos salen todos los usuarios. Pues vamos a coger OR, comilla, OR 1 igual a 1 y vamos a poner, comilla, OR 1 igual a 0. ¿Por qué pongo OR 1 igual a 0? Porque esa condición nunca se cumple. Y como nunca se cumple, lo que tenemos que obtener lanzando de nuevo esta petición es un content length distinto, porque hay menos información en la salida, obviamente, pero si nosotros renderizamos la página, vamos a ver la renderización de la página, como veis, no hemos obtenido ni un solo usuario. Luego tenemos una prueba de concepto OR 1 igual a 1
perfecto, todos los usuarios con 1 igual a 0, condición que nunca se cumple en ningún usuario. Eso es lo que nosotros tenemos que utilizar en nuestros informes de auditoría. Tenemos que dar pruebas de concepto, en este caso, de que se comprueba una inyección SQL. Esta inyección SQL es la más sencilla que existe. Realmente esta inyección SQL es una inyección sin ninguna medida de contención, es una inyección basada en una condición booleana, es decir, se cumple o no se cumple, y es el ejemplo más básico de inyección SQL. ¿Cuál es el futuro de estas inyecciones SQL aquí en el canal conmigo? Vamos a meternos también en las SQL Injection Blind. Las SQL Injection Blind serían las SQL a ciegas, es decir, nosotros no sabemos si funciona o no funciona bien la consulta, tendremos que ir jugando con la consulta para ver si, preguntando si existe o no existe ese dato que nos recupera la consulta, es decir, si existe ese dato o no existe en la base de datos, podemos ir completando la consulta. Pero bueno, estas son cosas que vendrán en un futuro. Yo lo dejo aquí por ahora y quería que vierais a nivel de Burst Suite realmente internamente cómo está hecha la consulta, realmente cómo hemos obtenido esos resultados y realmente que esta es la primera prueba de concepto de un SQL Injection. También vendrán más vídeos explotando ese SQL Injection, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que este SQL Injection, si habéis visto mis vídeos anteriores, es en caja gris. Eso quiere decir que si es en caja gris, como veis aquí en la petición, ¿vale? Esta petición tiene que ir acompañada de una cookie de sesión, ¿vale? Luego la explotación de este SQL Injection no es posible en caja negra, es decir, sin ningún usuario. Tenéis que estar autenticados, es decir, habéis accedido a la aplicación con admin, tenéis una cookie de sesión para poder explotar ese SQL Injection en caja gris. Luego, aquí lo dejamos, espero que paséis un buen fin de semana. Este puente es un poquito más largo y que pongáis en práctica todas estas cosas que os he dicho. Montar vuestro laboratorio, lo tenéis todo en el canal. Montar la máquina, montar Burst Suite, montar el explorador y empezar a practicar. Porque solamente practicando realmente se llega a entender todo lo que vosotros podáis poner en práctica, ¿de acuerdo? Practicar, practicar y practicar. Es la única forma de hackear realmente. Lo dejo aquí. Tenéis más información, como no, en el canal. Subiré más vídeos y también tenéis un podcast en el cual podéis escucharme pues contando alguna que otra cosa más interesante acerca del SQL Injection. Nos vemos pronto, un saludo y ha sido un placer. Seguir practicando hackers. ¿Tú te crees que es normal, tío, estar grabando así? No, esto está a los cojones ya, dejaros ya de tantas tonterías, hostia. Estoy pasando un calor, tío, ya estamos en una época de mascarillas, tío. Dios, que esto me está dando un calor del copón, tío. 5 tomas o 6 tomas para ver lo que es un puñetero hacker, ¿qué es esto que es?